el regreso a la tabla de consumo. Y hay comentarios que yo me he permitido leerlos, analizarlos, de gente que no es de la Revolución Ciudadana, sino como el señor abogado constitucionalista Chalco, que lo establece de esa manera. Yo creo que esta información es tomada de la revista Vistazo y es lo que se da. Bueno, gracias por la entrevista, estimado Alonso, nuestro saludo a los televidentes. En realidad, este país está al borde de colapso porque se están queriendo normalizar las prácticas que llevan la mentira, los propósitos políticos en tiempos de la posverdad y que impúdicamente no les importa decirlo y después contradecirse. Yo recuerdo que el presidente de la República en su campaña utilizó esto como un elemento, el actual, como un elemento fundamental para poder ganar las elecciones, atacando a... Se decía que la tabla de consumo era la que había generado el tráfico, el aparecimiento de grupos organizados, de grupos de delincuencia organizada, y que no había cómo judicializar a las personas que se dedicaban a ese tipo de negocios. Exactamente, y cogió y públicamente rompió en un acto simbólico de lo que se acababa la tabla de consumo. Pero resulta que cuando hicieron esa, comillas, derogatoria, dejaron en la indefensión a muchísima gente, porque no es que era una tabla de consumo, sino simplemente eran unos referentes en cuanto a la tenencia de una sustancia estupefaciente entre los consumidores y los vendedores. A ver, doctor, usted es médico con especialidad en salud pública. Así es. Una cosa es el vendedor de drogas y otra cosa es el consumidor. Para la Organización Mundial de Salud y para la propia Constitución, el que consume estas sustancias es una persona, para que me entiendan la sociedad, es un enfermo. Tiene una enfermedad. Igual que un alcohólico, etcétera. Entonces no se puede penalizar la adicción a las drogas. O penalizar la enfermedad sería en este caso. Penalizar la enfermedad. Porque obviamente puede tener un desenlace fatal con esa persona al privarle abruptamente. Y hemos tenido muchos casos en donde un síndrome de abstinencia que se conoce ha terminado con la vida de algunas personas. Entonces, ¿cómo saber si este señor utiliza la droga para consumo o utiliza para venderla? Entonces se ponían unos umbrales, ¿sí?, que hay en muchísimos países del mundo que están reconocidos, que se convierte en un instrumento jurídico para la policía y para los jueces para poder discriminar esta situación que tiene dos tratamientos diferentes. Eso lo acabaron, pero en el fondo no se acabó, porque tuvieron que seguir operando. Lo que ha sucedido es de que metieron más gente a la cárcel, de estos que se dedican al microtráfico, y cayeron en la cárcel muchísimos adolescentes más. Eso, a la postre, significó que en medio del hacinamiento brutal de las cárceles, ya no tengan dónde meter más a la gente y tienen que dar marcha atrás. Y ahora, los mismos que se llenaron la boca con esta situación, terminan, como tú lo leíste, haciendo aprueban una nueva, con otra, pero ahora sí habla del consumo, porque la otra no era ley para el consumo. No, eran de límites para la tenencia. Son dos cosas diferentes, semánticamente hablando. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando rompió en ese acto, un acto publicitario, la ley, también se dispuso de que el Estado dé atención a los jóvenes y a los adictos. En general. Porque esa es una responsabilidad del Estado. Porque hay que entender qué hace esa pobre señora donde el hijo tiene esa adicción y comienza a volar, como dicen los jóvenes, y puede llegar incluso a agredir o a matar, como sucedió aquí en Loja. Aquí se vieron algunos casos de asesinatos. Entonces yo me pongo en los zapatos de esa pobre madre, de esa pobre familia, que no sabe qué hacer, y entonces tiene que llevarla vendiendo
alguna cosita o empeñando alguna cosa, etcétera. Si es que tiene que empeñar, porque claro, si no tiene nada que empeñar, claro, el chico sigue en el asunto, pues, en la consulta. algún centro privado en donde yo tuve la oportunidad de ver cómo los golpeaban, la primera situación a alcohólicos, etcétera, les quitaban el cabello a puntapiés, que hagan patitos, flexiones de pecho, etcétera, etcétera, cosas. Es decir, nada de técnico. Entonces, ¿qué hace aquella persona con un miembro de su familia que tiene el problema? Eso era lo que se demandaba para que el Estado haga toda una oferta técnicamente elaborada para que estas personas, por cualquier situación de la vida que hayan caído en esa adicción, que es una enfermedad, hablemoslo con precisión, tengan la oportunidad de rehabilitarse. No solamente él, sino es toda la familia. Ah, por supuesto. Eso no lo hicieron. Y entonces ahora se ven compelidos en todo ese marco de esa ley de solidaridad, no sé cuánta solidaridad que haya, de incorporar esta situación, con lo cual de alguna manera van a tener los administradores, los operadores de justicia, incluida la policía, elementos para poder discriminar quién es un vendedor de droga y quién es un consumidor. Como que el tiempo va dando la razón a ciertas cosas que nunca debieron cambiarse. Es que obviamente se utilizan temas sensibles como este para la politiquería. Es igual que ahora con esta ley. Mira, sin ley, mejor dicho, sin una ley específica, sin cambiar la constitución que dice del Montecristi, que es la que provoca todo eso, sin ningún cambio, fue la fiscalía y allanó los sitios de la residencia de los de Fito. ¿Necesitaron cambiar la constitución? No, ahí está con la misma constitución. Pero también dicen que han quemado las evidencias, ¿no? Ah, sí, lo quemaron. Dijeron que las evidencias quemadas ya se las daba de baja porque habían sido utilizadas para lo de Fito. Pero sucede que en esas declaraciones, y eso es lo interesante, resulta que han sido benefactores sociales los de Fito. Entonces dice diario La Hora a nivel nacional que le dieron plata, por ejemplo, al Ministerio de Salud, que le dieron plata a los bomberos, que dieron plata a la misma policía. Entonces, a lo mejor, sin esas evidencias, ya no se podrá probar a quienes dieron la plata, porque hasta los talonarios de los recibos y una serie de situaciones de esa naturaleza ya fueron quemados. Bueno, dejando de lado un rato este asunto que de suyo es importante, pero volviendo, digamos, aterrizando un poco nuestra ciudad, aquí en Loja se está viviendo también una cuestión que ya la gente no sabe qué mismo es lo que va a pasar. Se desechó una demanda de remoción al alcalde, una moción de remoción al alcalde, y se aceptó de inmediato otra, y está en ese proceso. Este tipo de cosas, doctor Reyes, en su condición de exalcalde, ¿generan desestabilización en la administración municipal o no? Independientemente de otras cosas que conversaremos más. Cuando yo fui alcalde, nadie me pidió ni la renuncia, ni la remoción, ni la revocatoria. Hubieron críticas de parte de algunos sectores y hubo conversación. Porque se entiende de que el cabildo es a nivel local la máxima expresión de la democracia y de una organización que tiene en sus ancestros toda una historia. La institución del cabildo es fundamental. Entonces, con todas estas cuestiones, se está atentando en primer lugar a la imagen. Y tú eres un hombre que sabe de todo lo que significa la imagen institucional o corporativa, como sea. Si se la echa abajo, si se la destruye, entonces, obviamente, todo aquello que implica la jerarquía de un municipio, la legitimidad se la está afectando. Eso por un lado. En segundo lugar, el tema de que se plantee una remoción es un derecho, no solamente de los concejales, sino es un derecho de la ciudadanía. Pero es un acto que, si bien tiene que cumplir toda una normativa que está desarrollada en el COTAD, que tiene que llevarse el debido proceso, especialmente en función de quién es el acusado, en este caso el alcalde, no deja de ser un acto político.
Por supuesto. Se juzga el tema político. Entonces resulta que aquí nos enfrentamos en una discusión de aspectos de procedimiento a los que se recurren por la sencilla razón de que cualquier resolución del Cabildo la puede apelar el alcalde al Tribunal Contencioso. Y el Tribunal Contencioso no mira, no analiza el tema de fondo, sino el tema procedimental. Entonces están cuidando eso y obviamente están poniéndose zancadillas para ver si se caen en algún término, un dita por aquí, etcétera. Si el alcalde que sea censurado, cualquiera que sea, en este caso removido, apela al Tribunal Contencioso Electoral y este ratifica lo actuado por el Consejo, tendrá que dejar la alcaldía para que en esa condición de haberse ejecutado la resolución que esté firme pueda apelar a la Corte Constitucional. Y para que eso ocurra, como en otros casos, a lo mejor les pueden dar la razón, pero después de que haya pasado un periodo. Entonces, eso no es así. Por lo tanto, yo caigo en cuenta de que aquí no se está utilizando situaciones que son realmente fundamentales. Están enumeradas en el 333 del COTAD las causas de la remoción de un alcalde. Pero dentro de esos hay dos numerales que pueden ser aplicados. Aquello de no cumplir con su plan de trabajo, aunque no reza exactamente, sino dice el no cumplimiento, por ejemplo, de resoluciones del Cabildo. Voy a decir una cosa. La ordenanza que apruebe el presupuesto haya entrado en vigencia, así sea por el Ministerio es obligado cumplimiento. Tiene que cumplir, pues. Ya. Y obviamente esto sí desarrolla la idea de que todo lo que se planifica tiene que ser evaluado. Entonces aquí, con problemas espantosos del agua, hoy mismo, en el sector donde vivo, ya se fue el agua. Con situaciones espantosas de una calle de apariencia lunar por los cráteres que hay allí. Bueno, eso en casi toda la ciudad. En toda la ciudad. Con un sistema de recolección de la basura arcaico y un relleno sanitario. Pero eso es consecuencia de la no utilización de las partidas presupuestarias, de no en la ejecución del presupuesto municipal. Pero por supuesto, porque para entender el rol de un alcalde hay que coger y leer las funciones del alcalde, las obligaciones y los derechos y los deberes del alcalde, ¿no es cierto? Entonces allí está detallado todo eso. ¿Qué es lo que pasó la vez anterior? Un verdadero show, con una pelea intrascendente entre concejales y el alcalde probablemente riéndose de esa primera resolución. En esta segunda hay un temor manifiesto. Es la primera vez, Alonso, que yo veo esto. Yo he seguido el tema municipal desde el tiempo del doctor Eloy Torres, cuando mi tío Eduardo Reyes Azanza, ya fallecido, fue concejal. Y he venido siguiendo todo lo que significa eso. Y nunca he visto un poco de payasadas como estas, que un alcalde se refugie en el sitio de la alcaldía para no ser notificado legalmente. Es que de acuerdo a la ley, el plazo o el término corría a partir de la recepción de la notificación. Y si mientras más tarde era la notificación, se demoraba más días había de término. Tengo entendido que... Pero resulta ser que esa es una injuria grave a la dignidad que está representada. Por supuesto. En esas circunstancias, cualquier otra persona dice, perdóneme, aquí estoy, a ver, entrégueme. No pasa nada. Entonces se muestra allí ya un miedo. Pero alguien decía que el hecho de haberse refugiado en la alcaldía y no haber salido para recibir la notificación mostraba de cuerpo entero que ya hay un miedo porque a lo mejor la votación en la sesión a la que tendrá lugar ya no es la misma que tuvo antes. Entonces vuelvo con el razonamiento. Si es que es un acto político y se cumplen obviamente los preceptos en la política municipal, etcétera, ya no es un juicio como lo penal, donde la evidencia es lo principal, etcétera. Y entonces es probable que frente a la presión de la ciudadanía hayan cambiado algunos concejales su forma de pensar y terminen votando por la remoción, a sabiendas de que eso
El fondo, vuelvo a insistir, no lo revisa el Tribunal Contencioso Electoral. Obligadamente eso va a ser apelado y tendrá que ir al Tribunal Contencioso Electoral. Naturalmente, ese es un derecho, es parte del debido proceso, pero si es que no hubieran los 8 votos, entonces correría la misma suerte de lo anterior y habría una nueva oportunidad. Probablemente se dé eso también, ¿no? Que vuelvan a presentar por otras causales que en mi humilde criterio, no soy abogado, obviamente existen cosas muy fuertes para las que pueda removerse. Pero según decía alguien que no podían encontrar o que no pueden tener el documento de soporte para aportar a la prueba y que por lo tanto si no había documento de soporte no podía haber prueba. Pero independientemente de eso, doctor, la situación de la ciudad, cada día más grave, más calamitosa. A ver, Alonso, permíteme en la partecita anterior poner solamente un ejemplito. Tú eres maestro en esto. Tú entras en la página y encuentras las liquidaciones presupuestarias de año en año, de mes en mes. Ese es un documento oficial. Si quieren lo pueden hacer, protocolizar, etc. Notariar si fuera el caso. Entonces, si le demuestran de que no tuvo capacidad ni siquiera de gasto, no voy a decir de endeudamiento, existiendo recursos económicos, no los gastó, no sabemos por qué razón, entonces allí se evidencia algo de la gestión, una partecita de la gestión. Pero un alcalde no tiene únicamente que estar sentado para administrar, entre comillas, la pobreza, sino para buscar recursos que permitan hacer cosas importantes. Cuando yo tuve la oportunidad de ser alcalde, conseguimos 8 créditos para transformar esta loja que hasta ahora esas obras perduran, incluido un crédito no reembolsable de 1.100 millones de sucres para el proyecto Curitoque-Chonta Cruz, dados por el gobierno de Sixto Durán Valle. Entonces también hay cómo medir la capacidad de gestión. Bueno, pero él dijo cuando se posesionaba que tenía previsto tener más o menos $100 millones cada año. Cada año dijo, pero eso no. Entonces, no es que no hayan evidencias para juzgar si el alcalde cumple o no lo que tiene que hacerlo. Bueno, pero independientemente de eso, yo digo, ¿la ciudad está en crisis? A ver, la ciudad está en crisis y lo sentimos más porque de alguna manera, unos en mayor, otros en menor grado, sentimos la carencia de servicios básicos. Cuando hay agua normal, la gente no pasa nada. Pero cuando comienzan a quitarte el agua, y cuando hay sectores que no es 1 ni 2 días, son meses, son semanas y son meses, bueno, caramba, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces se está haciendo algo crítico. Pero cuando tú ves que ubican un daño, lo reparan, y lo reparan con tubos que están por allí, una colcha de retazos esos tubos, obviamente sueltan el agua y se vuelve a dañar y aumenta la presión. Ahora, eso es en los servicios en que todo el mundo requiere, ¿no? Pero en lo que es trámites municipales, la gente se queja amargamente de que entra un documento, entra una solicitud ahora y no se la contesta nunca. Es que allí hay otro elemento, porque el municipio tiene que ser sinónimo de servicio, sinónimo de agilidad, y para eso no necesita plata. Pero si están preocupados en meter un ejército de contratados y no haber eliminado muchas partidas que lo pudieron haber hecho de los jubilados, por ejemplo, no están pensando más en el ejército clientelar antes que en el servicio. Y obviamente la gente protesta, porque tras de todo eso siempre quedará el tufo de que te detienen un trámite para agilitarse de otra manera. De otra manera. Poderosos caballeros don dinero. Entonces, todo eso tenemos que mirar. Ahora, sumemos algunas otras cosas. No solamente es el tema del agua, de la incapacidad, ya no de la conducción de Tambo Blanco, que es una de las peores obras que se la hizo en esa situación, que causado un daño terrible, que habrá que hacer otro plan maestro ya técnicamente diseñado. Es la parte de la conducción del agua potable desde la planta del Carián hacia los sectores occidentales. Y allí es lo que se rompe la tubería.
Yo le escuchaba al alcalde que decía, y en eso le doy la razón, que en muchas partes se ha cristalizado esa tubería que no debieron haberla puesto y que ahora están buscando cambiarla. Pero resulta que los procesos para adquirir los tubitos no se han dado oportunamente. Si tuvieron un año para hacerlo, un año, eso es negligencia. Pero alguien tiene que pagar las consecuencias. Pero el pobre pueblo es el que paga las consecuencias. La última, pero esta negligencia, alguien es el culpable. Tiene que tomarse las medidas, y por eso yo creo que si apelan a todo el sentimiento de la ciudadanía, mayoritario de la ciudadanía, de esta ineptitud para manejar un problema, porque un alcalde no va a sentarse a disfrutar del banquete, no va a disfrutar de lo que significa la satisfacción de resolver problemas, entonces es probable que termine siendo no destituido, removido por parte se apruebe la moción de remoción. Por todos estos elementos consustanciales. Lo digo, el tema del agua potable, el tema, por ejemplo, del alcantarillado, que otra vez ha colapsado por todos estos lados, que se viene hablando año y medio, de la colaboración de los franceses a través de la Corporación de Financiamiento de Proyectos, entre ellos el embaulado de las quebradas del sector occidental, nada que ver, seguimos con el mismo cuento, ¿no es cierto? Siguen barrios abandonados. ¿Y cómo estarán en las parroquias? Bueno, en algunas parroquias se han cumplido algunos ofrecimientos, y nuestra gente es tan noble que con poco agradece y se resigna, pero un plan integral de rehabilitación de las parroquias en todo lo que significa su derecho y su responsabilidad para aportar el desarrollo cantonal, perdóneme, no existe. Podemos sumar otras situaciones. Es invivible, es insostenible el tránsito urbano. No, eso es terrible. En sectores occidentales, los taxis ya no quieren entrar en algunas partes. Están cobrando $4 o $5, porque obviamente se les dañan los vehículos. Especialmente aquí Loja sería la gran productora de todos los daños de los amortiguadores. Amortiguadores y suspensiones. Suspensiones por carradas. Entonces, eso no solamente es problema de los taxistas, no solamente es problema de los buceros, es problema de la gente. Si bien hay problemas en la calzada, también no se olviden de que hay un caos en el tránsito vehicular que espanta. Hay lugares en donde no hay un agente civil de tránsito. Efectivamente, y ahora hay algo más que también hay que hacerle notar a las personas. Por ejemplo, al haber interrumpido el puente, que ya lo van a hacer, el puente de la Argelia, le obligaron a toda la gente a utilizar la avenida Pío Jaramillo Alvarado. Ajá. Yo he visto siquiera unos 2 kilómetros filas, porque en el sector de los Cocos y en el parque, en el redondel de la Tebaida, se hacen unas colas terribles, porque por allí tiene que coger también para la gobernación de Maynas en unos casos. ¿Quién responde de esto? Nada, es una lentitud, y una ciudad pues obviamente se colapsa allí. Y en otros sectores, solamente estoy poniendo uno porque todos los días tengo que vivir esa situación, en otros sectores de la parte occidental, de igual manera, ya no funcionan ni siquiera los semáforos. Sí. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se debe hacer? El puente que se fue en Limbabura no hay ninguna, pues semáforos por lo menos, porque antes era imposible pasar por él. Claro, ese puente que ya lo van a contratar. Y hay un listado de puentes y de embaulados que van a hacer. Pero entonces eso quiere decir que todos estos problemas habrán hecho reflexionar a los concejales para cambiar su votación, o para por lo menos estar en sintonía con lo que la ciudadanía dice. Sí, porque obviamente, y no quiero hablar en contrario, tendrán que buscar defender exactamente el debido proceso, pero repito una vez más, es un acto político, se juzga las políticas de un administrador municipal en este caso, y sobre eso hay elementos infinitos que pueden justificar tomar una decisión. Que después se revise, que después allí, en ese bendito tribunal de garantía contencioso electoral, allí tú es tan granizo, puede suceder muchas cosas, pero al menos los concejales deberían pensar en este clamor de la ciudadanía.
que se ve que esta administración ya no da más. Entonces que podría existir la posibilidad que algo mismo vaya cambiando.